Jo no soc qui heu d'escoltar avui, jo no tinc cap interès. El que té interès és el nostre conferenciant. Una miqueta us hem anat enfocant de què aniria la conferència d'avui. És un tema que crec que és interessant, tant pel que som rotaris com els que no ho som, perquè a més és un tema que jo crec que tothom una miqueta hem tingut al cap de preguntar-nos què era la maçoneria, no? Qui són els maçons, no? Qui són els rotaris, qui són els maçons? Tenim alguna cosa a veure amb els maçons? No tenim res a veure amb els maçons tenen alguna cosa a veure amb el rotari? Sí, no? Han nascut al mateix temps? No han nascut al mateix temps? Perquè quan et pregunten, tu ets rotari? Sí. Ah, ets maçon? I dius, no, maçon no. És com si... No, és veritat, és així, no? Vull dir, sembla com si tothom fugim del tema de la maçoneria. I ningú sabeu què és la maçoneria realment. I si realment té alguna cosa a veure amb el rotarisme o no té a veure amb el rotarisme. Llavors, per sort, per aquestes coses de la vida, que a vegades passen, he tingut l'honor, he tingut la sort de conèixer, i no només conèixer, sinó a més de formar part professionalment del projecte comú, amb una persona que comparteix les dues coses. És maçon i és rotari. Ja amb la invitació us vaig explicar quina relació tenia amb el rotarisme, quina relació tenia amb el moviment maçon, però és que a més, resulta que a més és un conferenciant, jo diria quasi professional. O sigui, per sort o per desgràcia, per la meva feina, tinc la possibilitat de sentir a parlar moltíssima gent. Per sort o per desgràcia, perquè hi ha gent que es pensa que parla molt bé i no, i al revés. L'única persona, l'única, que sentint-lo parlar i sense conèixer m'ha deixat amb la boca oberta ha sigut el senyor Pont. A part d'un to de veu, una colatura que es diu de baríton o pràcticament de baix, que deixaria pasmat a qualsevol crític del nostre teatre Liceu, a part d'això, a part té un contingut i té una resolució a l'hora d'explicar les coses que realment és pràcticament de llibre. Ha escrit molts llibres, és doctor, és professor, a més és economista exercent, sembla que us estigui venent la pel·lícula, però és així, ja ho sentireu. I a més li he demanat, sisplau, si després de la seva conferència, que li he demanat que no passi de 45 minuts, tot i que el contingut de la seva conferència podria ser per molt més de 45 minuts, li he demanat si podíem tenir la sort de poder-li fer preguntes, segurament molt més banals, però que potser ens importa molt més, no? Què passa? Quan tu ets maçon, què et demanen, no? O sigui, quines coses et fan fer per ser maçon? Allò de les boles blanques, allò de les boles negres, què vol dir? Aquell triangle que apareix, no? Que és el triangle que tot lo ve. Per què a vegades apareix amb rodes rotàries? Perquè apareix amb rodes rotàries. Ara us repartirem unes fotografies que he fet per cada taula i que el senyor Pont després ens explicarà, i que fa que realment es barreja la roda rotària amb la... Ell m'explicarà, jo dic el triangle, no sé si és el triangle, tindrà un nom especial, ell ens explicarà millor, però el típic triangle que hi ha, el tema maçon, no? Són bons els maçons? Tenen alguna cosa d'esotèric? D'on surten els maçons, no? I per què en algun moment se'ls ha relacionat amb els rotaris? Ja sé que sembla el quinto milenio, això. Igual. És un tema que a mi m'ha interessat molt i hem tingut la sort, doncs això, que el senyor Pont tingués la seva gentilesa de venir aquest dia com avui aquí a sopar amb nosaltres i que ens expliqui, no dic tot el que sap, perquè això no abarcaria molt més temps d'aquests pocs 45 minuts, però bé, dintre d'això que puguem fruir de la seva conferència. Per tant, jo no parlo més perquè no tinc cap interès i per tant, sisplau, Francesc, quan vulguis. Bueno, ya conocéis a Moisés y no le hagáis ni caso con todo esto que ha dicho. De todas maneras, fue idea de Moisés decirme, ¿hay alguna relación, alguna conexión? Entonces yo le mandé unas fotos
para entrar en el tema, que están sacadas, son 3, y hay una promesa. Son 3 y están sacadas de Rotary Global History Fellowship, o sea que están en los archivos rotarios como una curiosidad histórica, y veréis que en estos papeles hay un pin rotario con una escuadra y un compás y una logia masónica formada exclusivamente por rotarios. En el curso de la explicación saldrá por qué estas cosas ocurrieron, algunas antes de 1945 y otras todavía en la actualidad. La primera vez que investigué sobre el Rotary fue cuando era director general del Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, y los clubs rotarios de Barcelona organizaron un RILA interclubs en el instituto. Y yo di una charla y luego en el almuerzo del domingo, en la clausura, dije unas palabras y señalé a la Universidad de Barcelona: le es muy grato acogeros a vosotros rotarios, felizmente activos hoy en la democracia, cuando estuvisteis ferozmente perseguidos durante el franquismo. Y entonces los presidentes de clubs que había allí me dijeron: ¿habíamos estado perseguidos? Y entonces dije: hombre, sí, pero si tú podías venir un día a explicárnoslo. Dije: no, porque yo todo lo que sé sobre este tema es lo que me he preparado para este almuerzo, por tanto no puedo venir. Pero uno de ellos era alemán y muy persuasivo, total que 6 meses después me encontraba en el Club Europa y en una gira del Club Rotarios de Barcelona, explicando las cosas que había descubierto en un trabajo que se llamó La política antirrotaria del franquismo, que, según creo, el presidente os ha hecho llegar. Y 12 años después, otro presidente del Club Rotario, en este caso Moisés, que no hace falta que sea alemán para ser persuasivo, pues me dijo: es que tendrías que venir a explicarnos esto vuestro de los masones y los rotarios. Y aproveché la invitación, entre comillas, de Moisés para volver a estudiar el tema. En medio, claro, me hice rotario, estuve en el Rotary Club Barcelona Mar y ahora estoy en un periodo de excedencia porque en mi club hubo algunos problemillas, pero cuando se resuelvan, pues volveré a estar. Porque a pesar de que yo pensaba que era imposible ser socio de algo que se reunía una vez por semana, pues al final no es tan imposible, se puede conseguir. Habéis recibido además el texto que he preparado, con lo cual, si utilizamos el sistema de Bolonia, yo me callo y hacéis preguntas. Pero por si acaso alguien no se lo hubiera leído, os hago un resumen y luego entramos en materia. En 2005, en el seno de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, estuve investigando las relaciones entre el egoísmo y el altruismo. Claro, el altruismo es un valor esencial en la configuración del Rotary y en la configuración de las organizaciones fraternales en general, una de las cuales es la masonería. El egoísmo y el altruismo, estudié entonces, se oponen como valores que en sus manifestaciones extremas resultan completamente contradictorias, pero que en dosis suficientemente equilibradas pueden llegar a perder la fuerza del defecto contra la virtud para situar el amor al otro en el centro de muchos comportamientos reflexivos basados en convicciones éticas. 14 años después de aquella reflexión, creo que la humanidad se enfrenta a un duelo suicida entre quienes la aman y quienes la odian, entre los filántropos y los misántropos, incluyendo, sin lugar a dudas, entre estos últimos, entre los misántropos, a quienes se aman tanto a sí mismos y a quienes les rodean, a quienes consideran sus iguales, que están dispuestos a propiciar o a permitir que perezcan los otros.
La preocupación primera, la filantropía, la construcción de una sociedad universal, es la guía de este trabajo. Y precisamente Paul Harris, el fundador del Rotary, probablemente el autor rotario menos leído, sobre todo en el mundo rotario español, en donde no hemos sido capaces de traducir al castellano sus obras. Y he de confesar, mi club hizo una traducción al castellano, la hicimos por comisiones de trabajo, y el resultado fue impublicable. Pero al menos lo intentamos. Pues bien, Paul Harris escribía en 1917 que vivimos en una era seria, más próxima a un pensamiento profundo e intenso que a la diversión. Parecería que el mundo ha realizado un progreso mayor en los últimos 10 años, decía él en 1917, que en los siglos precedentes. La teología, el derecho, la medicina y, en último lugar, pero en absoluto el menos importante, los negocios, han quemado las murallas de los precedentes desgastados y de los dogmas que habían mantenido todos estos temas cautivos y los ha expuesto a la luz de la verdad y al reconocimiento del hecho de que el servicio es vida. Fijaros cómo Harris escribe sobre el Rotary con pasión. Y cómo esta pasión, de alguna forma, debería ser recuperada como motor de lo que estamos haciendo, si me permitís. Probablemente, seguía Harris, llegará un momento en el que se considerará sagrado el deber de formar el carácter de los jóvenes tanto como formar su intelecto, cuando la sociología se considerará un elemento de formación tan esencial para la formación religiosa como los libros de Moisés. Harris se interrogaba, en fin, ¿os dais cuenta de que hace solo 2 siglos los hombres de aquel tiempo eran quemados en la hoguera por el simple hecho de pensar? Desgraciadamente, me permito añadir, hoy las hogueras todavía no se han extinguido. Nada más crearse siempre que hablamos de sentimientos antirrotarios, siempre pensamos en los obispos españoles de 1928. Y sin embargo, la campaña antirrotaria empezó mucho antes. Nada más fundarse el Rotary, el más acérrimo de sus enemigos fue Chesterton, el escritor católico, que le dedicó un famoso poema y que os he reproducido en el texto, en donde él se burla absolutamente de la rueda y de lo que significa. Pero a Chesterton se le unió George Bernard Shaw, que decía, "What is Rotary going? It's going to lunch". Fijaros cómo ya nos acusaba esencialmente de comer. Claro que vistos los horarios de algunos clubs comiendo, pero no querían ir más allá de la apariencia. Mencken se refería a la Rotary's Commercial Civilization, pero el peor de todo fue Sinclair Lewis, que fue Premio Nobel de Literatura en 1930. En 1922 escribió un libro que se llamaba Babbitt, que fue considerado entre los méritos para el otorgamiento del Nobel. En esta novela, el protagonista se llamaba George F. Babbitt, tenía 46 años, era agente de la propiedad inmobiliaria, disfrutaba de su posición como hombre de negocios de clase media y, por tanto, estaba completamente insatisfecho con su vida. Intentaba consolarse con fantasías sobre una vecina que le hacían sentir como un joven galante. Y el mejor amigo de Babbitt, Paul Riesling, estaba aún más insatisfecho con su vida. Un intento de escapada no les servirá para nada, acabará muy mal y seguirán sumidos en el tedio, aunque con un irrefrenable deseo de rebelión. Lo más extraordinario que le pasaba a Babbitt era su reunión semanal del Rotary, en la que se encontraba entre iguales y cantaban juntos. Como sabéis, a Paul Harris le gustaba mucho que en las reuniones del Rotary se cantara, y a Sinclair le parecía esto lamentable. Babbitt designa desde entonces al típico hombre de negocios de clase media, carente de cualquier atractivo, pagado de sí mismo, conformista y agresivamente fanático sobre la América que defiende. Por tanto, hoy inevitablemente un votante de Donald Trump. Un diccionario aceptó el concepto Babbitt como sinónimo de hombre de clase media y otro lo aceptó como sinónimo de rotario. Esto generó una enorme indignación en Leland D. Case, que era el editor del Rotarian en 1934,
que se presentó en casa de Sinclair el fin de semana y se invitó a quedarse hasta que Sinclair se rindió y le escribió un artículo para el The Rotarian. Y hizo lo mismo este hombre heroico con George Bernard Shaw y con todos los demás críticos. Pero aquello quedó allí y todavía en todos los diccionarios ingleses, en todos los diccionarios de inglés aparece Babbitt como sinónimo del aburrido hombre de negocios, profesional, abogado incluso, de clase media, que no tiene más horizonte que su vida cotidiana. Esta fue la primera ola de críticas al Rotary. Luego vendría una segunda en los años 30 y hoy estamos viviendo una tercera y me permitiría ensayar una cuarta. Sin embargo, para responder verdaderamente a la pregunta de Moisés, ¿pero hay alguna relación entre la francmasonería y el Rotary? Nos sirve de clave una frase de Paul Harris en donde dice que mucho tiempo después de fundar el Rotary encontró dos sociedades que en el pasado hubieran podido ser su precedente, que no lo fueron porque no las conocía cuando creó el Rotary, pero con las que se siente tremendamente identificado. Una la sitúa alrededor de Benjamin Franklin en Filadelfia y la otra la sitúa en Estrasburgo y da su nombre a la Société de Philanthropes. He estado tratando de descubrir cuál era la Sociedad de Filadelfia. Y en una primera aproximación pensé que era la Philosophical Society, fundada en 1743, en donde encontramos a gente como George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Thomas Paine. Entre los extranjeros encontramos a Alexander von Humboldt, al marqués de Lafayette, al barón von Steuben y a la princesa Yekaterina Vorontsova-Daskova. La princesa, que vivió entre 1743 y 1810, fue uno de los principales exponentes de la Ilustración rusa y la primera mujer en el mundo que presidió una Academia Nacional de Ciencias. La princesa era amiga de Voltaire y conoció a Franklin en París el 3 de febrero de 1781. La Society es un fenómeno enormemente interesante, y me remito a lo que he escrito, pero en realidad no era la sociedad a la que se refería Franklin. A la que se refería Harris. El club que fundó Franklin se llamaba Junto Club, de la palabra castellana junto, a pesar de que se suele decir que viene del latín junge, pero es mucho más fácil pensar que cogieron simplemente una palabra castellana. Se llamaba también el Leather Apron Club, el club del mandil de piel. El club tenía 12 miembros y existió durante 38 años. Creo que es esta la sociedad a la que se refería Harris, que enlaza el pensamiento de Harris y por tanto la creación del Rotary con los elementos más activos de la Ilustración, en este caso en América. De hecho, la Society fue creada por los miembros del club. Franklin propuso que los miembros del club fueran hombres ingeniosos de profesiones distintas, lo que es el primer precedente del principio rotario de clasificación profesional. Los miembros del club fueron ávidos lectores e intelectuales comprometidos con su progreso personal y con el de la sociedad en su conjunto. Entre sus primeros socios, Thomas Paine, nació en Inglaterra, autor del primer tratado sobre los derechos humanos y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Fue el inspirador de los ideales ilustrados referidos a una concepción transnacional de los derechos humanos. En su obra The Age of Reason, Paine defendía el deísmo, la razón y el libre pensamiento, criticando la religión institucional en general y a la doctrina cristiana en particular. Paine fue, por cierto, el autor, a finales del siglo XVIII, del concepto salario mínimo garantizado. Paul Harris, en su dimensión religiosa, fue un cultivador de la espiritualidad liberal. Contrariamente a lo que suele ocurrir en Estados Unidos, no pertenecía a ninguna congregación. Igual que Thomas Jefferson, que decía: no me preguntéis qué religión tengo, tratad de adivinarlo por mis obras. Paine no se adscribió nunca a una congregación, pero solía visitar iglesias los domingos, distintas. Decía de sí mismo que no era fácilmente clasificarle porque no se había afiliado a ninguna confesión.
Harris admiraba el desarrollo filosófico llevado a cabo en Nueva Inglaterra, la cuna de la espiritualidad liberal en los Estados Unidos, en el siglo XVIII, que convirtieron aquella parte de la nación en el centro de la educación y de la cultura. En esta atmósfera que dejaba completamente atrás el dogmatismo de los legados en el Mayflower, Harris aprende y ejercita la virtud de la tolerancia. Y estas son las ideas que le permitirán sentar a la mesa gente que tenía ideas, creencias, convicciones distintas. El 7 de abril de 1778, Benjamin Franklin acompañó al viejo Voltaire a su iniciación como francmasón en la logia Les Neufchères de París. La ceremonia se celebró en rito francés y en el rito francés la entrada es con el neófito cogido del brazo por dos de los que serán sus hermanos. Uno era Benjamin Franklin y el otro era Kurt de Gébelin. Voltaire moriría 7 semanas después de aquella ceremonia memorable en la que recibió el mandil que había pertenecido a Helvetius y que besó con fervor. Pero volvamos al Junto Club como antecedente remoto del Rotary. De sus reuniones nacieron iniciativas como el préstamo de libros en la biblioteca, la Union Fire Company, la primera compañía de bomberos voluntarios organizada en las colonias en 1736, que no solo protegía a sus socios, sino a los ciudadanos en general, y la propia Universidad de Pensilvania. El Junto Club se comprometió con la regulación y la mejora del reloj de la ciudad y propuso un nuevo régimen tributario que gravara, la propiedad de la tierra en función de la superficie poseída. La idea no prosperó, cada propietario pagaba lo mismo que el vecino, tuviera la tierra que tuviera, pero sentó las bases para la imposición progresiva en el futuro. Todas estas cosas que hacía el Junto Club son todas las cosas que el civismo rotario ha hecho luego en el futuro. En las reuniones del club, los miembros debían responder a un largo y completo elenco de preguntas. Por ejemplo, ¿ama usted la verdad por el valor mismo de la verdad? Y solo la respuesta afirmativa permitía seguir adelante. En ese momento el recipiendario debía prometer no faltarle el respeto a los demás por razones profesionales o religiosas, no consentir la violencia contra nadie, ni en su cuerpo, ni en su nombre, ni en sus bienes, por opiniones meramente especulativas o por su forma externa de rezar. Fijaros, todo esto está dicho en plena ilustración, rompiendo todos los esquemas de su tiempo. De la misma forma que el aceptar, sentarse sin preguntarle a la gente cuál era su creencia, su convicción, es una revolución, incluso en el momento de la creación del Rotary. Franklin definía aquel club como un club de mejora mutua y convocaba las reuniones todos los viernes por la noche. Los debates eran dirigidos por un presidente con el objetivo de lograr una sincera búsqueda de la verdad, excluyendo la disputa y el deseo de victoria, y prohibiendo incluso la confrontación directa bajo el castigo de pequeñas multas pecuniarias. El club, decía el propio Franklin, era una escuela de filosofía, de ética y de política, basado en un método de conversación concebido como diálogo y no como controversia. Y un detalle final cuando a veces se habla de las cosas que son secretas. La existencia del club se mantuvo en secreto para evitar solicitudes inadecuadas de ingreso que hubieran podido alterar su normal actividad. Sin embargo, se crearon otros clubs filiales que duraron menos tiempo como manifestaciones en otras ciudades de aquella actividad de promover el diálogo y no el enfrentamiento. El segundo gran precedente que mencionaba Harris es la Société de Philanthropes y en concreto la persona de Jean-Laurent Blessing. La Société de Philanthropes fue establecida en Estrasburgo en 1770 y aprobó sus primeros estatutos en 1776. En 1990, la conferencia del distrito número 168 del Rotary Club, celebrada en Nancy, publicó una edición facsímil de los estatutos de la Société de Philanthropes, trayendo a la lectura de los rotarios actuales aquel precedente una vez mencionado por Harris. En 1777 la Société tenía 53 miembros, franceses, alemanes, suecos y suizos, entre otras nacionalidades.
tenía objetivos filantrópicos y filosóficos a la luz de la razón práctica. Sus principales campos de actuación eran la educación, la agricultura y la caridad. Los estatutos imponían el principio de igualdad entre sus miembros. La Société pertenece al movimiento academicista nacido de la Ilustración en el período comprendido en Francia entre 1680 y 1789, no solo en París, sino también en el resto del país. Las academias establecieron una nueva forma de sociabilidad intelectual basada en la observancia estricta de códigos morales, en la búsqueda de lugares de intercambio heterogéneos desde los puntos de vista social y religioso, y en la creencia en la igualdad intelectual de sus miembros. Son igualmente ciertas estas dos afirmaciones. La cultura de la Ilustración generó unas relaciones humanas plenas de sociabilidad y de cortesía, pero a la vez desarrolló un afán de superación plasmado en los concursos que se dotaban a menudo con un premio en donde los intelectuales competían entre sí. La Ilustración revalorizó a los sabios, los sacó a los salones y hasta a la calle. Y junto a Rousseau y a las demás luminarias de su tiempo, las academias acogieron a miles de personas que difícilmente hubieran podido acercarse al conocimiento de otro modo, como las mujeres o los campesinos. No es menos cierto que muchos historiadores han arrinconado y arrinconan aún a las academias en el baúl de las élites insípidas y marginales. Pero contra ello hay que recuperar la larga lista de instituciones ilustradas y recuperar también la gran labor de difusión de la cultura que hicieron. Las academias combatieron la ignorancia que la religión había impuesto sobre los fieles para que siguieran a cargo de sus pastores en lugar de luchar por su emancipación. Por eso, en los primeros 30 años del siglo XX, muchos catedráticos liberales de la Universidad de Barcelona dedicaban los domingos a ir a enseñar, a leer y a escribir a los obreros. Y era la única forma de la que salimos de aquellos tremendos porcentajes de analfabetismo. Y esto se hace en la estela de la Ilustración y en la estela del reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos y de la superación de las barreras que hubieran podido condenarles para siempre a vivir en estratos separados. Fijaros, hoy, en pleno 2019, la barbarie anti-ilustrada pone en cuestión la necesidad de la vacunación obligatoria universal y pretende ampararse en el ejercicio de un derecho. Por contra, hoy, Rotary International mantiene contra esa barbarie el combate de la erradicación de la polio, sea cual sea la causa de la oposición, nacida de la ignorancia, de la estupidez o de los fundamentalismos religiosos. Este es un posicionamiento ilustrado y radical, que es el derecho y el deber de erradicar la enfermedad en el mundo, incluso contra aquellas ideas que quieren suponer una barrera a esta extensión universal de los principios de salud. Y en la primera línea de este combate está el Rotary y quienes se han asociado a él para erradicar la polio. Blessing, fundador de la Société de Philanthropes, era un adelantado en la conciliación entre los principios del luteranismo tradicional y la filosofía racionalista de la Ilustración. Blessing fue famoso en su tiempo por las homilías dominicales en las que le explicaba a los fieles cómo cuidar a los niños pequeños o cómo prevenirles de la enfermedad. Y en los días grandes, como la celebración de la anexión de Alsacia a Francia, les recordaba lo que significaba construir la nación, una nación de ciudadanos para todos. Cierto, Paul Harris no se inspiró ni en el Junto Club ni en la Société de Philanthropes para fundar el Rotary, pero reconoció de forma explícita en 1935 que ambas entidades tenían similitudes con el rotarismo. Y esto me lleva a proponeros que aceptemos que existe un hilo directo, en efecto, entre la Ilustración y la sociabilidad fraternal, hoy llamada compañerismo del Rotary. No es menos cierto que durante sus primeras décadas el club se refería a esta sociabilidad como fraternidad. El propio Paul Harris había calificado el Rotary como una fraternidad sin rituales, sin contraseñas y sin secretos.
en los primeros folletos de difusión del club. La sociología estudia, bajo el concepto de fraternidades, a aquellas asociaciones que, como espacios de sociabilidad, en un ambiente de proximidad personal, se dedican al desarrollo intelectual, físico y social de sus miembros. Solo desde esta perspectiva, el término fraternidad comprende a los clubes de servicio, Rotary International, los Lions, los Kiwanis, la Junior Chamber International y la Round Table, entre otros, las fraternidades vinculadas a la masonería, como los Rainers Internationals, de Molay International, Eastern Star, Rainbow Girls, Job Daughters, la Asociación de Jóvenes Esperanzas de la Fraternidad, Le Club des Encants o High 12 International. Todos ellos instituciones existentes hoy. Los clubes privados, desde los londinenses hasta el Ecuestre en Barcelona, el Club de la Unión en Santiago de Chile, las fraternidades de estudiantes en muchos países, incluida en el nuestro la Tuna, algunas asociaciones infantiles y juveniles como los Boy Scouts y las Girl Scouts o la YMCA, y las órdenes fraternales como la francmasonería, pero también Nightbirds entre los judíos, los Odd Fellows, los Caballeros de Fincias, The Benevolent and Protective Order of Elks, The Sons of Temperance, los Caballeros de Colón, que fundan los católicos en 1880 para tener una organización fraternal en su seno, o la Royal Antediluvian Order of Buffalos, que, como se puede ver, siendo americana, no es ni royal ni antediluviana, pero una sociedad fraternal muy divertida. Es, pues, el término fraternidad un término tremendamente amplio y es el resultado del derecho de asociación que permite a los seres humanos perseguir colectivamente sus fines. Desde un punto de vista social, las fraternidades han cubierto históricamente ámbitos muy distintos, desde el elitismo de los clubes privados o de la propia francmasonería en el siglo XVIII, o en la actualidad en los países africanos, hasta las sociedades de socorros mutuos, precedentes de un modo u otro del sindicalismo obrero y de las mutualidades. El Rotary Club, reservado a propietarios, directivos y profesionales liberales, y los demás clubes de servicio pertenecen, aunque siempre lo neguemos, a la franja elitista de las fraternidades, la clase media acomodada, aunque con aspiración a obtener un grado mayor de transversalidad. Las fraternidades o sociedades fraternales, que también pueden llamarse friendly societies, no necesariamente órdenes, son independientes entre ellas sin lugar a dudas. Pero también es verdad que la existencia de miembros que pertenecen a varias de ellas, históricamente contrastada, aunque no existan estudios estadísticos que yo conozca, generan un elemento central de interacción. Por ejemplo, en un libro que escribí con Fabián Moedano sobre las relaciones entre la francmasonería y los Boy Scouts, encontramos The Order of the Arrow, la Orden de la Flecha, que es una orden de mérito reservada a los mejores Boy Scouts en los Estados Unidos. Pues bien, esta Order of the Arrow tiene un ritual que fue genuinamente masónico hasta 1934 y que luego ha ido evolucionando. Son interacciones entre distintas fraternidades. Hay una edad de oro de las sociedades fraternales en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, entre el último tercio del siglo XIX hasta la Gran Depresión en los años 30. Antes de la Gran Depresión, el 40% de los hombres norteamericanos pertenecía a una sociedad fraternal, de cualquier tipo. Esto incluye el Ku Klux Klan, entre las que es mejor no recordar, pero es una sociedad fraternal. Y si la proporción la hacemos sobre los hombres blancos en 1930, es el 80% en Estados Unidos el que pertenecía a una sociedad fraternal. En Babbitt, la novela de Sinclair Lewis, el protagonista dice que alguien que quiera ser reconocido en la sociedad ha de pertenecer al menos a 3 sociedades fraternales, lo cual le ocupa 3 almuerzos a la semana, lo cual era francamente difícil de mantener. Luego, cuando se estudia la crisis de las sociedades fraternales, vemos que empieza en los años 60 y se mantiene hasta hoy. Antes le comentaba al presidente, todas las sociedades fraternales del mundo están en crisis, han perdido miembros. La francmasonería tenía
6 millones de miembros en 1945 y hoy tiene 2 millones de miembros en el mundo. Los Odd Fellows se han reducido también a la mitad y la única sociedad fraternal que se mantiene en 1.200.000 miembros es el Rotary, gracias a un esfuerzo tremendo para mantenerse, pero hace muchísimas décadas que no crece, lo cual quiere decir que es la única organización que ha sido capaz de paliar, adaptándose los efectos de la pérdida de la inclusión en la vida cotidiana de la pertenencia a una sociedad fraternal. Ciertamente en la crisis interviene también la aparición del fin de semana como institución, que altera el transcurso. No sé si habéis visto una serie que se llama Downton Abbey, y la abuela, que es magnífica, en un momento determinado oye la palabra fin de semana y dice: ¿qué es un fin de semana? ¿No? Pues el descubrimiento del fin de semana, la equidignidad de la mujer y, por tanto, su intervención en el diseño de la vida cotidiana y su salida del papel que históricamente le había estado reservado, lógicamente interfiere en la noche libre de los chicos, con la que muy a menudo se refiere despectivamente el género femenino a la pertenencia a sociedades fraternales. Segunda ola de enemigos del Rotary Club. En todos los libros en donde leáis sobre esta segunda ola, todo parece iniciarse en España en 1928. Yo creo que es importante recordar que efectivamente empieza en España en 1928, no en 1936, y que por tanto la obsesión franquista contra el rotarismo viene del pensamiento tradicional español, encarnado por los obispos, que deciden condenar masivamente a los rotarios, incluso en ciudades donde no había club todavía, pero por si acaso. Y esencialmente el motivo de la condena de los obispos es pensar lo terrible que podría ser que alguien se asociara fuera del manto protector de la Iglesia Católica. Es la pérdida del monopolio social lo que se teme, y se teme mucho antes de que lo pierdan. Y por eso en España tenemos una literatura antirrotaria prácticamente antes de tener clubes rotarios en funcionamiento. Es verdad, había 850 rotarios en 1936 y 31 clubs. Y me gustaría despejar una de los mitos que circulan. Algún autor ha escrito que los rotarios crecen desde 1922 hasta 1930 y que entran en decadencia en 1931. No es cierto. Los rotarios crecen hasta 1930, disminuyen en 1931, lógicamente, porque la gente está ocupada con las cosas que acontecen en 1931, y no deja de crecer entre 1932, 1933, 1934 y 1935. También, lógicamente, porque es un ambiente de libertad en el que la pérdida de tutelas hace que los clubs crezcan. Y el conjunto de los asociados a los clubs está en el archivo de Salamanca, en el archivo de la Guerra Civil, en donde la sección R, la sección rotaria, contiene 500 páginas, que son básicamente las fichas de todos los compañeros rotarios que lo eran en aquel momento. Para la policía, el ejército y la falange, por este orden, el ejército, la falange y la policía, los clubes rotarios fueron un objetivo militar en cada caso. Y primero llegaba el ejército al club, se llevaba lo que le interesaba, luego llegaba la falange y cuando llegaba la policía no quedaba nada. El archivo completo del archivo de San Sebastián está en Salamanca y los otros archivos probablemente fueron destruidos, pero ciertamente se estableció como un objetivo. ¿Cuál es la razón por la que en este país existió y quizás en el subconsciente perviva una cierta aversión a las sociedades fraternales? Es el totalitarismo de la sujeción a un pastor único
lo que explica que hayamos perseguido a los judíos, a los protestantes, a los herejes, a las brujas, a los francmasones y a los rotarios en momentos distintos. Es el concepto de heterodoxo que tan bien explicó Marcelino Menéndez Pelayo, obra en la que definió que todo lo no católico era no español. En esta línea, para Menéndez Pelayo, los enemigos de España eran los ilustrados, los deístas y los afrancesados, los liberales progresistas y los krausistas. Entiéndase bien, las organizaciones fraternales no es que hayan tenido un problema en España, es la concepción conservadora, apostólica, blanca, carlista de España, incluidos aquellos nuevos carlistas que hoy cambian unas banderas por otras, los que han tenido un problema con las organizaciones fraternales. El rechazo a todas ellas estaba servido mientras no recuperáramos la concepción alegre, tolerante, mestiza y desacomplejada de nuestro país que tenía don Miguel de Cervantes. En este sentido, la obra de Felipe Alonso Bárcena, Los Rotarios, consideraba, en 1929, como incompatible con la fe católica la filosofía de servicio del Rotary, así como su tolerancia absoluta de cultos, la admisión en los clubs de personas indiferentes en religión, la práctica del minuto de silencio como signo de desapego de la religión, la equidignidad entre un pastor protestante, un sacerdote judío o uno católico. Isidoro Santillana, en un panfleto que se ha encontrado en el archivo de Joan Estelric, Joan Estelric fue socio del Rotary Club de Barcelona y han sido los compañeros del Rotary Club de Barcelona que han encontrado este documento, iguala en este documento a rotarios y masones por su moral universal, completamente laica, y por la convivencia entre católicos y no católicos, incluso por su convivencia con gente sin creencia de ninguna clase. En este mismo opúsculo se censura a los rotarios por difundir la enseñanza y fomentar la cultura, y, lo más grave de todo, por realizar obras benéficas. Fijaros que no hace falta asociar a los rotarios con cosas raras, simplemente leyendo los estatutos, todo lo que sale en ellos era condenado por el antirrotarismo. Si bien las fraternidades hayan motivo de inspiración simbólica en las órdenes de caballería y en los gremios medievales o incluso en los goliardos, el fundamento filosófico de su existencia ha de buscarse en la mayoría de edad del hombre proclamada por Immanuel Kant y, por tanto, en la revolución que suponen para el pensamiento humano el Renacimiento y la Ilustración. La Ilustración, sostengo, está en el origen de las manifestaciones de espiritualidad liberal que se dieron en diversas religiones, aunque con carácter minoritario. Un libro de David Sorkin, que ahora está en la Universidad de Yale, donde explica experiencias de universidad liberal en todas las religiones del libro, y que es tremendamente interesante. Y posteriormente, experiencias de espiritualidad liberal. Tuvimos en España muy tardíamente, en 1876, con la creación de la Institución Libre de Enseñanza. A pesar de este estudio y de los esfuerzos bien intencionados del padre Miquel Batllori, quien publicó un breve ensayo en 1978 sobre la Iglesia en el siglo de la Ilustración, no es menos cierto que el enfrentamiento entre fe y razón es una constante desde las luces hasta nuestros días, excepción hecha de las manifestaciones de espiritualidad liberal, las ya citadas y todo el movimiento de Nueva Inglaterra en el 18 que admiraba Harris, el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, o la Iglesia Unitaria Universalista, entre los ejemplos más notorios. En ese espíritu de Harris, un doctorando, Brendan Goff, en su tesis para la obtención del grado de doctor en Historia en la Universidad de Michigan en el año 2008, estudia el movimiento rotario y propone el concepto de internacionalismo cívico para identificar la visión del Rotary Club sobre la cooperación internacional de los hombres de negocio en nombre de un ideal de servicio a la comunidad. Para el autor, el Rotary Club ha combinado desde el principio los beneficios del networking social entre hombres y mujeres de negocio y profesionales liberales con la demanda de confianza social a través del servicio comunitario. El Rotary buscaría así alejarse de los rígidos códigos de conducta de los clubes de élite para caballeros
como lo que menciono como clubes privados, y del secreto y del ritualismo de las órdenes fraternales y de la masonería. Ya en 1919 los clubes rotarios se hallaban en una excelente posición para hacer realidad sus dos polos de actuación, el servicio comunitario y el compromiso internacional con sus pares en los primeros países en los que se implantó. En el universo ético del Rotary Club, estos dos impulsos se unificaban en una concepción humanitaria y laica del mercado en el que operaban sus miembros, con una actitud abierta y fraternal desde el ámbito local proyectado hacia el exterior. No puede dejar de notarse que la noción rotaria de servicio chocaba, entonces y choca aún en algunos sitios, con el nacionalismo norteamericano, con el ultracapitalismo que no admitía matizaciones, con el llamado mercado libre y con las jerarquías de género, de raza y de clase imperantes en la época fundacional. El Rotary Club tuvo que adaptarse y sobrevivir a aquellas contradicciones, al tiempo que interiorizaba sus valores fundacionales e incorporaba a miles de miembros en Norteamérica, en Cuba y en Gran Bretaña, comprometidos con las aspiraciones de un nuevo orden mundial más justo. No hay que confundir, en mi opinión, la naturaleza apolítica de la mayoría de fraternidades con una anomia etiológica ni con una falsa neutralidad. Las fraternidades se definen precisamente por sus valores, no por la ausencia de los mismos. Cuando muchas organizaciones fraternales, y aquí incluyo desde el Rotary Club hasta los Boy Scouts, pasando por la francmasonería, reclaman más o menos coloquialmente para ellas una patente de neutralidad, se están muy probablemente engañando a sí mismas. Hemos visto, por ejemplo, que el Rotary no es neutral en la vacunación universal contra la polio y no es neutral en el internacionalismo cívico derivado del respeto a la dignidad de todos los consocios y, por extensión, de todos los seres humanos. El tercer tema no resultaría necesario evocarlo, es la cultura de la paz. Así lo señaló Paul Harris desde el principio. Rotary espera que será capaz de descubrir un modo de ayudar a promover la comprensión internacional y que servirá para que el recurso a las armas sea menos frecuente en el futuro. La mayor parte de organizaciones fraternales del mundo se han construido sobre la negación de la neutralidad en las grandes cuestiones de la humanidad y este es un evidente punto de conexión entre ellas. Lo que al mismo tiempo las distingue de todas las agrupaciones humanas que se han puesto al servicio de los egoísmos sociales, nacionales, de género, de clase o de cualquier otra naturaleza. Ejemplos de fraternidades que son todo lo contrario de esto es la Order of Orange de los irlandeses protestantes y la Order of Hibernians de los irlandeses católicos, que se pelean entre sí en cualquier sitio del mundo donde se encuentran dos irlandeses y muy especialmente son activas en la política, en la influencia política en los Estados Unidos de América. Este punto de conexión entre todas las sociedades fraternales se llama amor a la humanidad. Es decir, en el vocablo de origen griego que usamos en castellano, filantropía. En mi opinión, la filantropía, así concebida, se plasma en tres órdenes diferentes. La asunción de una ética autónoma y compartida como aspiración a la virtud. En este sentido, hallamos dos ejemplos en el Código Moral Masónico y en el Código Moral Rotario. El primero fue aprobado en el llamado Convento de Lausana, celebrado en 1875, el segundo en la sexta Convención Anual del Rotary, celebrada el 22 de julio de 1915. En ambos códigos se exhorta a promover la educación de todos los hombres y de todas las instituciones y se apela a la libertad de conciencia, así como sobre ambas bases a compartir unos valores éticos universales. Es verdad que hoy, si buscáis Código Moral Rotario, solo lo encontraréis en cientos de webs de clubs, pero no en la web de Rotary International. Y que en el Code of Policies de marzo de 2019, el código ético que aparece se refiere solo a la conducta en los negocios. Pero el código moral aprobado en 1915, que se resumía esencialmente en la regla áurea, haz por los demás lo que esperas que hagan por ti, ha servido de guía, y sigue sirviendo de guía, en mi opinión, a la ética compartida del mundo rotario. El segundo eje sería el universalismo nacido de esa ética compartida, que impide cualquier división entre nosotros, los buenos, y ellos, los malos. Porque esto es porque precisamente este internacionalismo es un freno a la misantropía y un estímulo a la filantropía, concediendo igualdad de oportunidad a todos los hombres para disfrutar
de los recursos naturales que nos brinda y ofrece nuestro planeta, del Código Rotario de 1915, bajo el mandato de lee y aprovecha, ve e imita, reflexiona y trabaja, y que todo redunde en beneficio de tus hermanos para tu propia utilidad, del Código Masónico. Al final están ambas instituciones mandando un mismo mensaje ético en el seno de la Ilustración. Y finalmente la filantropía fundada en el respeto por la equidignidad de cada ser humano y en el compromiso para ayudar al que lo necesite. La filantropía deviene así el cauce para un humanismo abierto y generoso que conduce a adoptar una visión del mundo respetuosa del pluralismo, pero comprometida con el respeto de los derechos humanos, universalista, internacionalista y solidaria. Encontramos reflejos de esto en el Code of Policies, y me remito a lo que he escrito, y también me remito a algunas normas éticas que Rotary ha tenido que introducir. Singularmente, desde enero de 2019, el Code of Policies adopta una política de garantía de un ambiente libre de acoso, que no había existido nunca. Y encontraréis 2 páginas en las que se exhorta a la prevalencia de la seguridad, de la cortesía, de la dignidad y del respeto para todos, pero se define también dónde hay infracciones en las relaciones entre las personas, nacidas incluso solo de insinuaciones o de proximidades físicas no deseadas. En esto el código es muy americano, pero afronta sin temor problemas nuevos en situaciones nuevas para el mundo rotario, lo que quiere decir que claramente se compromete con unos valores éticos compartidos. Esta existencia de unos valores éticos compartidos, explicaba Harris, no implicaba la adopción de un credo, ni suponía la violencia sobre ningún otro credo, sino que construía una filosofía de vida en la que todos pudieran convivir juntos. De una forma muy breve, sí, ciertamente, las intersecciones a las que me refería antes entre 2 instituciones completamente distintas, ambas hijas de la Ilustración, como el Rotary y la francmasonería, se producen en 2 grandes ejemplos anecdóticos que son los de las fotos que os he enseñado. Hasta 1930, y de hecho el último de estos clubes rotarios no desaparece, hasta 1945 existieron clubes rotarios que solo admitían a francmasones como miembros. En 1930 Rotary International prohibió esta práctica y se tardó unos cuantos años en conseguirlo, pero nos demuestra la vinculación inicial entre ambas instituciones. Y es de ese tiempo que es el pin rotario que tiene una escuadra y un compás, el símbolo masónico en el centro. La otra intersección que se ha mantenido es la existencia de logias rotarias en la masonería. La logia rotaria más importante es la 4195 en Londres. Fue fundada el 2 de noviembre de 1920 por 29 caballeros que eran al mismo tiempo rotarios y francmasones. Todos eran socios del London Rotary Club y fundaron una logia para reunirse en cuanto que rotarios masónicos. En los años 30, algunos autores del Rotary Club de Barcelona, Norman Cinnamon y su amigo, escriben un libro de defensa de los rotarios y dicen la Rotarian Lodge de Londres ha sido disuelta. Pues bien, hoy en mayo de 2019 la Rotarian Lodge de Londres sigue existiendo. No solo esto, en los últimos 20 años se han creado 4 Rotarian Lodges en el mundo, que yo sepa, una de las cuales en Hong Kong. Son logias para las cuales, para pertenecer a ellas, hay que ser socio de un club rotario. Estos son solo, y de ahí viene la otra fotografía de un sobre de la logia Rotarian Lodge con el emblema rotario. Estos son solo accidentes que no alteran la idea fundamental de que ambas instituciones son independientes, aunque creo que ambas, insisto, son emanaciones de las luces, porque parten de la premisa de la autonomía moral del ser humano
para seguir su propio camino de búsqueda del bien. Esta falta de apriorismos morales dogmáticos no es incompatible con la fe o con la falta de fe de sus miembros, quienes pueden adherirse a uno u otro credo o convicción, cambiarlo o abandonarlo. El postulado principal de la Ilustración es la libertad, y a ella muy especialmente la libertad de conciencia consagran los ilustrados sus afanes. Pero esta filiación compartida no altera que la naturaleza del Rotary sea completamente distinta de la naturaleza de la francmasonería. En mi opinión, el Rotary es un club de servicio, una fellowship, y buscando en el baúl de la riqueza del castellano, creo que es una compaña. Compaña es una palabra que ya no se usa, que viene del latín cum panis, con pan. Y es evidente que los rotarios se reúnen alrededor de la mesa y que su compañerismo, su fellowship, puede ser definido con una palabra que no necesita tomar prestada a nadie más y que es ciertamente amistad social en el sentido que le da Ignacio Merino, pero que puede también ser una compaña. Por contra, la francmasonería es una orden iniciática. Y también buscando en el baúl de nuestro vocabulario, es una fratría. Una fratría era un marco de la sociabilidad griega alrededor de sus banquetes. La francmasonería es una fratría que une estrechamente a sus miembros entre sí. El Rotary Club es una compañía que une estrechamente a sus miembros entre sí, solo que en el mundo rotario, a través de esta intensificación del compañerismo, de la lealtad y de fidelidad entre ellos, y en la francmasonería, a través de la intensidad del compañerismo, de la fidelidad y de la relación entre ellos, basado en la interpretación, en la libre interpretación de los símbolos y en la pervivencia de ceremonias que proceden de una tradición universal. En la francmasonería el conocimiento es progresivo, se adquiere con el tiempo, y en realidad todos los procesos de las sociedades fraternales son educativos. Son efectivamente distintos, sí, pero ninguno de ellos es una religión, ninguno de ellos impone una filosofía propia sobre sus personas, sin que deje de ser cierto, si buscáis en la literatura rotaria en inglés, que a menudo se discutió sobre si el rotarismo era en realidad la futura religión de la humanidad, aquella que buscaría lo que une a los hombres y obviaría lo que les separa, que era el deseo de Paul Harris. Pues bien, toda esta discusión es una discusión también típicamente masónica, porque se refiere a que el concepto del pastor Anderson, que redactó las constituciones de la masonería en 1723, en donde hablaba de que lo que uniría a todos los hombres es la religión en la que todos los hombres están de acuerdo. En ambos casos no se está hablando de una fe, de un credo, de una jerarquía, de una adhesión, se está hablando de una forma de concebir las relaciones con los demás basadas en la superación de las barreras que nos separan. La tercera vía de enemigos del Rotary Club hoy es el islamismo radical. Hay una fatwa de Al-Azhar y una declaración de Hamas que consideran al mundo rotario absolutamente condenable por los motivos que tradicionalmente tienen todas las reacciones. En este caso, la acusación es que el Rotary es sionista y ateo. Lo cual además es difícil de combinar según cómo lo miremos, pero es esta doble acusación la que condena a los rotarios por el islamismo radical y no permite la existencia de clubes rotarios en determinados países sin necesidad de mezclarlos con nadie más. A mí esto me produce la reflexión de que probablemente todos los hombres y mujeres de buena voluntad deberían hacer caso a Harris y descubrir aquello que les une y empezar a abandonar todo aquello que les separa, que es secundario, para descubrir que solo a través de la unidad podemos combatir la barbarie anti-ilustrada que nos amenaza, que no es solo, pero que es, en primer lugar, sí, ciertamente, el fanatismo del islamismo radical, pero también
la pretensión de que los ilustrados guardemos silencio. Y esto es lo que a mí me gusta denominar, o he empezado a denominar las últimas semanas al investigar este tema. Yo creo que hay un enemigo interior de los ilustrados, que es aquel enemigo que nos impele a guardar silencio y a permitir que reinen falsas ideas sobre el mundo que nos rodea, a permitir que seamos dominados por credulidades. Si os fijáis, estamos rodeados de credulidades de éxito. Y estas credulidades de éxito nos impiden pensar libremente. La función de todas las sociedades fraternales sería ser fomento de pensamiento libre. ¿En qué dirección? Y era la última parte del título. En la dirección de la creación de una ciudad, de una cité, que dicen los franceses, filantrópicas. Y, es decir, de una sociedad en la que predomine el amor a la humanidad sobre el odio al otro. Y he recogido algunas de las discusiones que en el mundo rotario se han producido sobre esta cuestión desde 1928 hasta la actualidad. Y en particular hay una... En España la mayor parte de clubs como este tenéis una invocación que dura desde hace muchísimos años y que tiene un perfil muy clásico. Pero me gustaría leeros una invocación rotaria que se encuentra en la red, que escribió Shaun Bert, titulada Spring, Primavera, y que dice, yo creo que es imposible traducirlo, pero dice: While we wait and wait and wait impatiently for the weather to turn, let us think spring thoughts. Let us think about our president-elect preparing to take the reins of our club. Let us be thankful for the food and the friends around this table. Let us be thankful that the spring will come eventually. Fijaros que es una invocación tremendamente humanista que está en esa línea de tender puentes y de crear lazos. El Rotary se une así hacia todos aquellos que sostienen una filosofía de la vida basada en el humanismo y en el principio de tolerancia, que eran las lecciones que Harris había aprendido de sus predecesores. De la tolerancia concebida como, no como una vez me dijo Josep María Henó de la Sarte, que en los años 70 fui a verle para un proyecto sobre la tolerancia, y me dijo: escolti, això de la tolerancia a mí me recuerda a las casas de barrets. Pues no de la tolerancia entendida como aquello que permite hacer todo lo que no está permitido, sino de la tolerancia concebida como teoría de los límites en los que nos resulta posible vivir juntos. La tolerancia es el marco intercultural que constituye la aspiración compartida de la mayoría de sociedades fraternales. Adquiere el significado de hilo conductor de los descubrimientos mutuos hacia una constante asunción colectiva del resultado de destilar aquello que es común a todos los seres humanos, como un ideal, el amor a la paz y a la libertad. Y para acabar de una forma ya definitiva, permitidme recordaros la Convención Rotaria de 1942 en Toronto. La guerra mundial estaba en su esplendor, pero no se veía su fin. Y sin embargo, el lema rotario de 1942 fue Learning now to live together. Fijaros la extraordinaria valentía del Rotary de decir en 1942 que teníamos que aprender entonces a vivir juntos. Y al glosar este lema, Paul Harris, le quedaban solo 5 años de vida, concluyó su discurso con estas palabras: recordemos que siempre existe la oscuridad antes del amanecer. Estas son las horas anteriores a la salida del sol. Esperemos fervientemente que cuando el sol finalmente salga,
lo haga en un día de gloria sin precedentes, el día de la fraternidad del ser humano. Aquel deseo de Harris es hoy, yo creo, la aspiración que nos une a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Presidente, ha sido interesante, emocionante y tengo que agradecerte sinceramente, Moisés. Yo creo que has acertado trayendo una persona de este nivel y donde, aparte de hablarnos de la masonería, yo creo que has entrado en la profundidad, sobre todo de Rotary, que muchas veces pasamos muy deprisa y no nos damos cuenta dónde estamos y qué es lo que es Rotary. Muchas de las veces pasamos tan deprisa que ni siquiera lo tenemos en cuenta. Mira, nosotros tenemos siempre, cuando viene un conferenciante, tenemos pues un pequeño detalle para que te acuerdes de nuestro club. En ese sentido, nuestro presidente va a hacer entrega de algo que es muy importante para nuestra ciudad. Bé, és una cosa molt típica d'aquí. Aquí hi ha gent que t'explicaria molt millor que jo què és això, però segur que tu ho saps, perquè ho saps tot. No. Ho saps tot, per tant no cal que t'expliqui res jo, però és una rajola, jo dic rajola, però vamos, això Sí, diu rajola. és una obra d'art. Aquí això és una cosa que, bueno, t'explica aquí d'on ve, és una cosa que és del fill de Jaume Jujol i Bausís, per tant és una obra, jo diria que és quasi, és per tu. Moltes gràcies. Hi ha un llibre que una miqueta explica què és tot això, què significa, d'on prové, de Can Tintorer, això és un tema molt conegut aquí a Esplugues. Molt vinculat al poble. I que per tant a nosaltres ens fa molt honor i molta il·lusió que tu tinguis. Moltíssimes gràcies. I agrair-te aquest pou de sabidoria, a mi m'ha sobrepassat. Però jo soc molt limitat, per tant és molt fàcil que em sobrepassi. Però a mi m'ha quedat un dubte. Ja sé que tothom pot anar a dormir, però us espereu. Què és això del cartapàs i d'aquest símbol maçó que figura a tot arreu? És un escaire i un compàs I per què? que s'entrecreuen. I per què és aquest símbol? L'escaire simbolitza la matèria, el compàs simbolitza l'esperit. L'aprenentatge és intentar que l'escaire, que el compàs, l'esperit, vagi prevalent cada cop més sobre la matèria, que és l'escaire. I per què la maçoneria és tan simbòlica, no? Per què té tanta importància el símbol, la imatge? Perquè és una escola progressiva en la que el descobriment del significat dels símbols per cada persona és un mètode d'aprenentatge. Els símbols dels constructors de catedrals són tots símbols de la construcció, suggereixen al maçó reflexionar sobre la seva pròpia vida, sobre la dimensió ètica, sobre la relació amb els altres, sobre la construcció d'un país millor, sobre la construcció de la pau. Per tant, són incentius pedagògics a la cerca del coneixement. I per què aquesta imatge d'obscuritat, d'algú... Mira, si tu passeges per qualsevol ciutat anglesa o nord-americana, et trobaràs una lògia. Lògia què és? Una lògia vol dir diverses coses. Una lògia és un grup de maçons que es reuneix un cop a la setmana, o un cop cada 15 dies, o un cop al mes, com a club. Una lògia pot ser també l'edifici en el que està situat el treball dels maçons. Si tu a Estats Units o a Amèrica, tu a San Francisco trobes una estació de metro que es diu Freemasons Hall. Per tant, no hi ha res de secret, ni hi ha res d'ocult. Tu passeges per Birmingham i et trobes la seu dels maçons i l'horari de les seves reunions. Per què a l'Europa mediterrània això és més discret? Home, perquè a l'Europa mediterrània la primera dificultat que va tenir la maçoneria és l'enfrontament amb els estats pontificis. Al papa li molesta que li treguin el seu regne i li treu Garibaldi, il·lustre maçó de rit egipci. I el papa reacciona
amb dues declaracions, una proclamant la seva infal·libilitat i dos condemnant per enèsima vegada la maçoneria. Malgrat aquestes dues coses, Garibaldi passa la Porta Pia i incorpora Roma al Regne d'Itàlia. I per què és que aquí es parla, perdona, I això, el lloc on senta pitjor del món la caiguda de Roma és Ripoll. El nostre Ripoll, on trobaràs desenes de llibres i d'articles de diaris dient que la caiguda de Roma és intolerable. A Ripoll. A Ripoll. I per extensió, el conjunt de Catalunya pateix molt per aquest tema. I el conjunt d'Espanya. I d'aquí ve l'expressió ser més papista que el papa. Perquè el papa al final va fer un tractat, el 1929, el tractat de Letrán, i van fer un arreglo. Però aquí va continuar la gent una mica enfadada. Perquè el mateix pensament tradicional que condemna el Rotary al 28 havia condemnat la maçoneria en moltes ocasions. Perquè quan tu llegeixes qualsevol... Perdoneu, això sembla un interrogatori. Però... M'ho havia dit, te podré preguntar, digo, sí. Per què aquí a la Guerra Civil sempre es parla les facciones judeico-maçòniques? Judeico-maçòniques. Judeo-maçònica o comunistes. Sí, per què relaciona sempre el terme jueus amb el tema maçònic? Doncs mira, primer perquè hi ha un antisemitisme arreu del món extraordinari. Un antisemitisme que es produeix en tot el segle XIX a Rússia, que es produeix a Alemanya amb la Shoah, que es produeix a Itàlia quan Mussolini fa matar fins i tot membres rellevants del partit feixista perquè eren jueus, que es produeix a Espanya perquè Franco, d'una banda, imita els seus predecessors, d'altra banda és assessorat pel pare Joan Tusquets, que li diu que els jueus són els enemics de la humanitat. D'altra banda, no ho oblidem, perquè si agafeu un missal dels que hi ha a totes les cases i llegiu l'ofici de Divendres Sant... De la Marta Pujol, no, missal. No, missal de veritat. Llegireu que Divendres Sant es deia oremos pels nostres germans separats protestants. Pum, 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 se dice amén. Oremos por nuestros hermanos ortodoxos, pum, 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 se dice amén. Oremus pro perfidi judei. Oremos por los pérfidos judíos. Pum, 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 pum. Y no se dice amén. I no se dice amén. I això continua així fins que Joan XXIII, no por casualidad llamado el Papa Bueno, és assessorat per dos jesuïtes i al 1964, si no recordo malament, els dos jesuïtes li diuen Santedat, potser això que no ho digueu. I ell no ho diu. I des que no ho diu, no es torna a dir, però continua imprès. Aquest antisemitisme que impregna tantes coses, impregna també la posició del franquisme, que li atribueix totes les culpes als jueus. Els maçons utilitzen una de les figures metafòriques essencials a la maçoneria, és la construcció del temple de Salomó, i per tant ven a dir, seran jueus. I si veieu una pel·lícula que es diu Necam, que es troba a Netflix, és una pel·lícula sobre robatori de nens a Tànger als últims dies del protectorat espanyol. I el fill que està investigant per allà troba la paraula Necam escrita per les parets de Tànger. Doncs Necam és la contrasenya que s'utilitza en un grau de la francmaçoneria. Per tant, aquesta predilecció pel veterotestamentarisme d'una part de la investigació maçònica, però també sobre els templers, sobre altres tradicions, barreja jueus i maçons i, finalment, comunistes. Barrejar comunistes en la història és encara més confós. Ho explica un membre del Partit Socialista Unificat de Catalunya, el Paco Ramos, que venia del Partit Socialista, però entra a la unificació comunista i l'any 1939 és citat a Moscou per explicar què havia fet durant els últims dies de Barcelona. I ell ho explica, sobreviu bastant bé als judicis, però ell tenia la seva dona a Mèxic i li demana permís a Stalin per anar a Mèxic amb la seva dona. I l'Stalin li diu, sí, hombre, sí, puedes ir. Aleshores ell li comunica a la secretària general del partit, Dolores Ibarruri, i ella li diu, ni parlar-ne. Esto es derrotismo, y ahora te vas a enterar. I aleshores jutgen el Paco Ramos per dos delictes gravíssims. Desviacionismo pequeño burgués y masonería.
Y, bueno, pequeño burgués lo somos todos un poco, pero masón, Paco Ramos no era. Paco Ramos se iniciaría en la masonería en el año 1978 a Barcelona, i és on recorda tota aquesta història, a part d'haver-la publicat a la seva biografia. Per tant, els comunistes, la Tercera Internacional prohibeix als comunistes ser maçons en temps immemorial. L'única lògia més o menys comunista que ha existit al món va ser a Barcelona, i es deia lògia Karl Marx. I el seu venerable mestre o president era Rafael Vidiella. Però és una excepció total si deixem de banda Cuba, on durant tots aquests anys del castrisme ha existit una maçoneria important, perquè la maçoneria va estar al costat de la revolució. Castro s'ha ocupat de controlar-la, però ha conviscut. Per tant, associar maçons i comunistes no té ni cap ni peus. Associar maçons, comunistes i jueus tampoc té ni cap ni peus, ni que hi ha hagut persones que eren comunistes, maçons i jueus, però en circumstàncies sempre enormement difícils. Per tant, són les llegendes antiil·lustrades que creen credulitats que acaben semblant-li veritat a tothom. I són molt més difícils de combatre que les notícies normals sobre les que al final tens o no evidències i arribes a tenir una conclusió. Aquestes credulitats ens envaeixen i hem de lluitar contra credulitats molt més grans, però també contra una d'elles, que és aquesta. I per què ara, al segle XXI, el 2019, encara aneu amb boles blanques, boles negres i amb aquestes coses? Bueno, boles blanques i boles negres no és el pitjor que fem. Les boles blanques i les boles negres s'utilitzen en un munt de clubs privats del món. Per altres coses. No, per admetre o rebutjar els socis, i aquí també. Això es fa en les lògies encara avui en dia? Sí, clar, sí. Però i per què us agrada tant tot això? O sigui, per què la lògia encara perquè hi ha una... fa això? Les lògies es mantenen per una estètica que té 300 anys. L'admissió d'un membre es fa avui, igual que es feia al segle XVIII. Exactament igual. Com es fa? Jo si vull entrar en una lògia, què haig de fer? Doncs mira, has de demanar l'ingrés, et visitaran 3 membres, la lògia votarà la teva admissió i en el cas de ser aprovat passaràs a la teva primera iniciació. I això què és? Doncs la iniciació, en antropologia s'estudia que és una prova que sembla difícil però que segur que superes, però que té un valor pedagògic com qualsevol altre ritu de pas. La prova d'adolescent, per ser gran, el propi matrimoni, la sortida a la universitat, totes aquestes fites en la vida del ser humà es celebren en ritus de pas. Sí, però... L'entrada a la maçoneria és un ritu de pas. Vale, però aquesta primera prova què haig de fer? Doncs mira, t'explicaré només l'inici. Veus com te'n no. vas, no expliques... No, a veure... Què haig de fer? La primera prova què haig de fer? Moisès, t'agafes internet i poses una iniciació maçònica i surt una de l'Olivar de Atocha, un programa de televisió, on aquella iniciació, que va ser dirigida per un amic meu, reprodueix quasi exactament com és. Però la iniciació ha de ser viscuda... No m'ho vols explicar, no ho vols explicar. No, et diré només com comença. Te'n venaran els ulls. És veritat, això? Totalment. I aleshores passaràs de la foscor a la llum. I finalment, al final, quan descobreixis la llum, començaràs a descobrir coses interessants. Per exemple, amics teus que estaran allà un cop t'hagin tret la vena. I que te daran gorrazos. No, això és veritat. Lo de los gorrazos no, però lo de... Però que trobaràs, sí, clar. I això es fa encara ara? Mira, un dels moments més emocionants que he viscut és una noia que treballa a una botiga al Passeig de Gràcia que es va iniciar en una lògia aquí a Barcelona. I quan li van treure la vena, va entreveure el seu pare. El seu pare viu a Israel. Havia viatjat per ser a la iniciació de la seva filla. Això pots fer-ho de dues maneres, dir-li, filla, demà estaré en això que fas, o es pot fer bonic, bé i estètic, no li dius, i quan ella veu la llum i mira la gent, es troba el seu pare. Aquesta és la primera prova. No, aquest és el resum entre l'inici i el final. No, però veus com
Perdona, ja, No, sí. pero a ver si... Algú pot fer preguntes, alguna sí, preguntita perdoneu, que más, jo m'embalo i... Por ejemplo, el vídeo, yo te veo ahí como siempre, con ese potencial... Lo de las bolas también se hacen rotar. Sí, ¿no? Simplemente para información. Sí, él sabe de tocar las bolas y demás, el vídeo siempre lo ha hecho, lo de tocar con la bola. ¿Algún compañero, algún amigo que esté interesado en hacer alguna pregunta en concreto? Luis, tienes pinta tú de judío masónico más... De entender, de escuchar y de percibir todo lo que he explicado. Muy bien. Pues eso. Bé, doncs escolta, res més. Agraïu-vos a tots vosaltres la vostra assistència, potser ha sigut molt llarg, però jo crec que estaria aquí a l'estona Sí, preguntant. está más interesante, de verdad. Però realment Vamos teniu entrando. al vostre correu electrònic tota la conferència Sí. extensa i escrita. Tornar a donar les gràcies al Gràcies. doctor Pont Muchísimas i gracias. saber que tens aquí casa teva quan vulguis. Moltes I gràcies. quan tinguis ganes d'explicar del tot com són aquestes proves, pues tornes. Pues muchísimas gracias, encantado Muchas de gracias. estar con vosotros y hasta la próxima. Acordaros. Muchas gracias. Muchas gracias.